sombra aquella vez, cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Antes es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Que así es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Que así es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto vida das. Vamos, acompáñanos acá con tus palmas. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Que así es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto vida das. La plenitud de tu promesa en tus hijos se revela. Trae el cielo a esta tierra. Ven, Señor, ven, Señor. Que se cumpla tu palabra. Que mis
ojos hoy te vean, que mis sueños se despierten. Ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, oh Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, oh Dios, con tu gloria llénanos. Soy testigo de tu gracia, tu poder en mí habita. Solo anhelo tu presencia. Ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, oh Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, oh Dios, con tu gloria llénanos. Es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ver Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ver Señor, es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven Señor, oh, oh, oh. Hoy mi corazón espera, aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, oh Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor
Al inicio del camino, cuando era niño, mi miedo más grande era que me dejara el bus. O que me escogieran hasta de último en el partido de fútbol. Nunca fui tan libre como en esa palangana con mis primos. Al lado de ella, siempre sentí que volaba. Viví de todo en el camino. Como ese día en que vi a mi papá por última vez. Me prometí un montón de veces hacer más ejercicio, pero nunca pasé al segundo día. Viajé, conocí lugares increíbles, hice 1000 planes. Pero nunca imaginé llegar a este punto. La vida se me fue en un instante. El camino no termina aquí. Y por eso, no puedo dejar de estar agradecido. Sé que no merezco nada de lo que viene. De todas las bendiciones de mi vida, el regalo más grande es la salvación. Lo que está por venir no se compara con lo que viví. Y es que lo mejor del camino está por delante. Qué buena presentación de nuestra serie, muy pero muy bienvenidos en esta tarde, y mejor dicho, esta mañana también, para todos los que nos van a ver en diferido también. Queremos agradecer al Señor por su presencia y realmente hemos disfrutado mucho estar en la casa del Señor. ¿Por qué no le decís al que tenés al lado, Dios hoy quiere bendecirte con su palabra? Quería pedirles, por favor, si pueden bajar un poquitito. Gracias. Y agradecidos a Dios porque estamos muy, pero muy emocionados porque hoy comenzamos una nueva serie. Y es una nueva serie que nos va a bendecir, que nos va a hablar el Señor de muchas maneras posibles. Y yo quiero decirte el nombre de esta hermosa serie que estamos comenzando. A todos los que están en casa en este momento, queremos también extenderte nuestro más caluroso saludo, bendecirte y que el Señor pueda hablarte con todo lo que Él tiene para decirte en este hermoso día. Y el título de esta nueva serie se llama Final Alternativo. Realmente en este tiempo de pandemia es un tiempo en el cual hemos estado más cerca o hemos visto más de cerca la muerte como nunca antes. Hemos visto cantidad de personas perder la vida por el COVID y por otras razones también. Y realmente hemos visto cómo en este tiempo la muerte pareciera mostrarnos o demostrarnos la fragilidad que tenemos como seres humanos. Ahora, en este tiempo también nos hacemos, como se han hecho también mucha gente a lo largo de la historia, una pregunta muy fundamental. Y esa pregunta es, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Será que después que morimos nos desintegramos y no queda nada? ¿O será que después de la muerte física la vida continúa? Y esas preguntas las podemos contestar con la inspiración de la palabra de Dios. Realmente Dios nos dejó la Biblia como palabra de Dios para darnos respuestas a estas preguntas que todo ser humano se hace. ¿Y después de la muerte qué? ¿Y después de la muerte física hay algo más? Y entonces cuando vemos esta pregunta que el ser humano se hace, surge el título de esta serie que vamos a ir desenvolviéndola a lo largo de todo este mes para poder contestar estas preguntas. Y el título es Final Alternativo. Lo que quiere decir es que en nuestra vida no hay un solo final. Nuestra vida no se encuentra en un final desesperado e inevitable. Tenemos una alternativa. Nuestra vida puede tener una mejor finalización o puede tener una mejor continuación.
luego de la muerte. Es decir, la Biblia nos da una alternativa para vivir mejor. Pero quisiera contarles que cuando hablamos de final alternativo, es un concepto sacado del mundo del cine. Porque cuando un autor, mejor dicho, cuando un productor de cine hace una película, siempre va a dejar al final, o va a producir al final, una versión más de lo que puede ser un final distinto, o lo que llaman final alternativo. Porque claro, cuando alguien produce una película, quiere que esa película tenga mucho éxito. Entonces producen uno o dos finales distintos para ver cuál es el mejor, para darle un mejor cierre a la película. Pero quiero dejarles un video que nos explica un poquito más qué es esto de un final alternativo en el mundo del cine. Veámoslo, por favor. Todo guionista quiere escribir una película con un buen final, contar una historia que pueda ser memorable por su conclusión. Para lograrlo, en su proceso creará distintas alternativas para el cierre. A estas variantes se le conoce como finales alternativos. ¿Puedes imaginar tu película favorita con un final distinto? En algunas ocasiones el director decide filmar, además del final oficial, un final alternativo. Esto para luego en edición, hacer pruebas y elegir el mejor. En redes sociales puedes encontrar el final alternativo de películas como Rambo, Terminator 2, Titanic, Soy Leyenda y varias películas más. Elegir un buen final para una historia es de las decisiones más importantes de un rodaje. Esto puede significar el éxito o fracaso para una película en taquilla. A causa del pecado, el final para la humanidad era la condena a muerte. Pero Dios, con gran amor, decidió ofrecernos un final alternativo. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Hay un final para nuestra historia, pero es un final alternativo. Su gracia nos permite elegir y acceder a la salvación. La decisión es tuya. Decir junto conmigo, la decisión es mía. Es decir, Dios no nos ha dejado en un mundo perdidos sin ningún tipo de esperanza, todo lo contrario. Dios nos dejó una alternativa mejor para el final de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos acerca del final o de la historia de Dios, la historia de Dios es una historia de amor. Una historia que también, al igual como en el cine, se escribió para darnos una alternativa de vivir mejor y que el final de nuestra vida no sea el final, sino sea justamente la continuidad para una eternidad. Ahora, cuando pensamos en esta historia de Dios, bueno, podríamos decir que esta historia se escribió en 66 libros y que tuvo aproximadamente 40 escritores y que se escribió a lo largo de casi 1500 años. Una historia que demuestra el amor de Dios por nosotros y el amor de Dios por la humanidad, el amor de Dios por tu vida, por mi vida y por la vida de todos aquellos que hoy habitan la tierra. Y saben una cosa, Dios en el principio, y para poder ver esta historia dónde comienza justamente en el principio de este mundo y de la humanidad, ¿no? Dios desde el principio estaba ilusionado con el ser humano. Ilusionado de que esa creación diferente a la de los animales y diferente a las plantas y todo lo que fue creado alrededor, esta creación, el ser humano, Dios lo había hecho especial porque le puso su imagen. Puso en el hombre el corazón para poder estar conscientes de la presencia de Dios. Y Dios tenía la ilusión de poder tener una amistad profunda con el ser humano. Ese fue el deseo de Dios, formar una familia que pudiera habitar en comunión, en amor con Él por toda la eternidad. Miren, en este tiempo, hoy se está celebrando en muchas partes del mundo el Día de los Enamorados o el Día del Cariño, como le dicen en otros países. Ahora, cuando hablamos del amor, hoy podemos hablar de una gran historia de amor que, como les dije, se escribió a lo largo de mucho tiempo para poder darnos una alternativa de vida mejor. ¿Saben? Dios estaba apasionado por el ser humano y lo sigue estando, a pesar de que el hombre finalmente, en el principio mismo, le dio la espalda a Dios. Dios quería esa relación, Dios quería esa intimidad, quería esa amistad, pero finalmente el hombre lo traiciona, el hombre hace lo que Dios le dijo que no debía hacer y finalmente pierde la relación
con Dios. Pero saben, Dios está tan apasionado, decid junto conmigo, Dios está apasionado conmigo. Y como Dios está apasionado con su creación, Él justamente preparó un plan de rescate, un plan para volver a Él, un plan para que todo ser humano que cree en Él pueda volver a tener una relación personal. Saben, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta en esto, que Dios no creó al ser humano para que muriera. El plan original de Dios era crear al ser humano para que pudiera tener la vida eterna, para que pudiera vivir para siempre. Esto nos da cuenta cuando vemos los primeros capítulos del Génesis, vemos lo longevos que eran los primeros hombres, ¿no? Algunos vivieron hasta 900 años. Y luego a lo largo de la Biblia, cuando vamos leyendo la Biblia, vamos viendo en las cronologías cómo esa edad tan alta comenzó a descender y descender hasta los tiempos actuales. Ahora, el deseo de Dios fue que el hombre viviera para siempre, que él fuera su familia para siempre. Sin embargo, el problema del pecado trajo la muerte. El problema del pecado trajo ese corte en la eternidad. Trajo ese corte que no le permitió al ser humano de toda la historia poder vivir de manera permanente. Ahora, quisiera que veamos en este plan de Dios de rescate cuál es el principio del problema. Y en primer lugar, para que haya un final alternativo mejor para nuestra vida, decid junto conmigo, lo primero que tengo que hacer es estar consciente de que el final que me espera es fatal. Es decir, para poder entender que Dios nos me va a dar una oportunidad más, una segunda oportunidad, como le decimos aquí en la iglesia, si creemos realmente que Dios puede darnos una alternativa, lo primero que tengo que tener es la conciencia de que sin Dios lo que me espera es un final terrible, un final de oscuridad, un final de tragedia y un final fatal, como lo hemos dicho aquí. Miren, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17, vamos a leerlo juntos y vamos a ver desde el principio cómo esta historia comienza, ¿no? Y empezamos allí a leer. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Saben, este árbol en realidad era una metáfora de lo que es la libertad de decisión o el libre albedrío. Dios estaba poniendo a prueba al ser humano en su capacidad de obedecerlo, en su capacidad de amarlo, de mantenerse en la luz, de mantenerse justamente en esa área de comunión y de amor con Dios. Ahora, sin embargo, Dios le da una pequeña prueba y le dice, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no van a comer. Pueden comer de todo, pueden disfrutar de todo, menos de ese árbol. Ahora, sin embargo, ellos en su libertad de elección finalmente eligen traicionar a Dios, eligen decepcionarlo a Dios y eligen justamente desobedecerlo. Ahora, desde ese momento, ellos comenzaron a morir. Desde el momento de la desobediencia, desde el momento que decidieron ir en contra de Dios, en ese momento su cuerpo perdió vida. Comenzó a degenerarse, comenzó a perder la vida y entraron en el terreno de la muerte. En Génesis capítulo 3, versículo 21 al 22, dice lo siguiente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer. Fíjense, esta es la primera reacción de Dios para darles una alternativa. Es la primera reacción de Dios para darles justamente una salida. Y presten atención a lo que dice. Dice el Señor, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y para su mujer y los vistió. Escucha esta palabra, Dios los vistió. Ellos en su inocencia estaban desnudos y no tenían ningún problema con su desnudez. Sin embargo, el pecado, la desobediencia, había abierto sus ojos y de alguna manera ellos comenzaron a autopercibirse como pecadores. Comenzaron a sentir vergüenza. Ahora, en este momento Dios toma pieles de animales y dice que los vistió y los viste. En el versículo 22 dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Y aquí habla la Trinidad, fíjense en que habla en plural, habla la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, no vaya a ser que extienda su mano y tome también
del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Fíjense en algo interesante, que en el huerto no solamente estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual estaba prohibido comer, sino que también en el huerto había otro árbol que representaba la vida eterna. Era el árbol de la vida. Y si comían de ese árbol, podían vivir para siempre. Ahora, algo interesante es que luego del pecado, Dios lo que hace es decide sacar el árbol de la vida del alcance del hombre. Le impide al hombre ahora llegar a ese árbol y allí comienza lo que llamamos el concepto de la muerte. Ahora, es muy interesante ver cómo Dios los vistió. Ellos no necesitaban vestiduras. Ellos no necesitaban vestirse, porque en su inocencia ellos disfrutaban de sus cuerpos, disfrutaban de su vida, disfrutaban de la relación que tenían como hombre y mujer, disfrutaban del huerto, disfrutaban de todo lo que tenían, disfrutaban incluso, escuchen esto, estando desnudos, disfrutaban de estar en la presencia de Dios. Nada los avergonzaba, nada les hacía sentir miedo. Sin embargo, el pecado trajo sobre ellos vergüenza. Y ahora, noten ustedes qué interesante, la primera acción de Dios es un sacrificio. Porque para vestirlos con pieles, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que sacrificar animales y tomar pieles. Ahora, miren qué interesante, porque la primera reacción del ser humano al pecar es tratar de cubrirse. Porque dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se cosieron hojas de higuera. Algo muy rudimentario, ¿verdad? ¿Cuánto te puede durar una hoja de higuera para vestirte? Muy pocas horas, ¿no? Y es algo muy frágil. Y esto representa la incapacidad que tenemos los seres humanos para sanar nuestro corazón. La incapacidad que tenemos los seres humanos de poder tapar o de cubrir o resolver nuestro pecado. Y así hacemos los seres humanos también como Adán y Eva. Usamos un método de hojas de higuera, digamos, un método sencillo para tratar de cubrir nuestro pecado. Y no nos alcanza. Sin embargo, Dios lo que hace, cubre su cuerpo con pieles de animales, algo que tiene mayor duración. Hay un sacrificio. Y en ese sacrificio podemos ver que Dios comienza un plan de rescate, y ese rescate se vería tiempo después con nuestro Salvador. Pero vamos a seguir viendo un poquito más acerca de esto. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente, que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia, ese poder que podemos disfrutar cuando estamos ante Él. Y lo que el ser humano perdió por medio del pecado fue justamente poder disfrutar de la gloria de Dios. Poder disfrutar de esa presencia, de esa compañía, de esa amistad, de esa satisfacción que te da tener a Cristo, de tener a Dios. Hay creyentes que a veces dicen, pero yo me aparté, pastor, del Señor, y al principio me fue bien, al principio me sentía bien con mis nuevos amigos, me sentía bien con esto, con aquello, hasta que de repente comencé a sentir un vacío tremendo nuevamente en mi vida. Así son las hojas de higuera, cuando tratamos de cubrirnos con algo que nos emociona, con algo que nos pone bien, aun cuando sabemos que estamos lejos del Señor y nos pone bien, pero es de corta duración. Ah, pastor, pero me fui una noche a los boliches y la verdad que la estoy pasando bárbaro, pero pasó un tiempo y el corazón volvió a estar vacío, volvió a estar insatisfecho. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos fuimos creados para poder tener una relación personal con el Señor. Los seres humanos fuimos creados para tener intimidad y que nuestra fuente de satisfacción venga de Dios. Es por eso que el hombre hoy, a través de las diversiones, a través del dinero, a través de las búsquedas humanas para sentirse satisfecho o sentirse pleno, termina sintiéndose insatisfecho. ¿Por qué? Porque lo único que lo puede llenar es Dios. Decirle al que tenés al lado, fuiste creado para ser lleno de Dios. Ahora, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado y fuimos destituidos de la presencia de Dios y también perdimos la vida eterna. Perdimos la capacidad de poder vivir para siempre por causa del pecado. Ahora,
¿Qué fue lo que ellos perdieron justamente por el pecado, por la desobediencia a Dios, por darle la espalda a Dios? ¿Qué fue lo que perdieron? Miren, en primer lugar, ser destituido de la presencia de Dios, haber perdido la presencia de Dios o la gloria de Dios, en primer lugar, hizo que el ser humano comenzara a experimentar una sensación de vergüenza, una sensación de sentirse avergonzado. Fíjate, Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7 dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto ustedes coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios y con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento, escucha esto, ¿saben? El pecado es casi instantáneo en nuestra vida. Ellos desobedecieron a Dios y en ese mismo momento se les abrieron los ojos. Y no es en sentido positivo esto, sino en un sentido negativo. Dice, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Fíjense que hasta el día de hoy los seres humanos experimentamos esta sensación, la sensación de vergüenza. Cuando pecamos y tenemos pecados ocultos, sentimos vergüenza de que alguien se entere, ¿o no? Sentimos vergüenza de contárselo a otros. Sentimos vergüenza de que alguien sepa en qué andamos. Pero también sentimos vergüenza en cosas más pequeñas, como por ejemplo cuando no tenemos la ropa que queremos para una fiesta y cuando queremos ir a algún lado y algo nos queda chico y apretado y nos da vergüenza que se nos vea la panza o que se nos vea un rollito, o nos da vergüenza que algo nos quede mal o que el color no nos quede bien, o nos da vergüenza y empezamos a sentir vergüenza de tantas cosas en nuestra vida. Podemos sentir vergüenza por nuestros defectos o defectos del carácter. El pecado lo que trajo justamente en el ser humano es una sensación de vergüenza continua. En segundo lugar, el pecado y el haber roto y haber sido destituidos de la gloria de Dios trajo sobre nosotros una relación rota con Dios. Rompió la relación, rompió la intimidad. Ahora, Génesis 3, 8 al 11 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, o sea, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó al Señor, el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Por supuesto que el Señor sabía lo que estaba pasando. El Señor sabía lo que habían hecho. Pero Él necesitaba una confesión. Porque Él sabía que ahora ellos estaban llenos de vergüenza. Sabían que sus ojos se habían abierto, pero para el mal, no para el bien. Ahora ellos sentían temor, sentían vergüenza. Fíjense que cuando escuchó la voz de Dios, escucharon que Dios se acercaba, ¿cuál fue la reacción? Se escondieron. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando estamos mal espiritualmente y cuando decidimos voluntariamente pecar delante del Señor? Lo primero que hacemos es escondernos. No me voy a congregar porque a ver si los hermanos se dan cuenta. Y empezamos con temor, empezamos con miedo. ¿Saben? Lamentablemente por el pecado, esa relación fresca que el hombre tenía con Dios, el hombre y la mujer tenían con Dios, esa relación se rompió, esa relación se arruinó. Dios sabía lo que estaba pasando en este momento y entonces espera la confesión del hombre y el hombre comienza a poner excusas. ¿Saben? Si te está faltando algo, a vos querido amigo que estás escuchándonos por primera vez, si hay algo que vos estás sintiendo que te está faltando y no sabés qué es porque Dios te diseñó para que vos tengas una relación personal con Dios. Es porque vos estás necesitando a Dios en tu vida.
Podrás coserte hojas de higuera como hizo Adán y Eva, pero son provisorias. No te durarán para siempre. Pero cuando Dios llena tu corazón y Dios llena tu vida, ¿sabes qué sucede? Comenzamos a tener una relación fuerte con Dios. Decirle al que tienes al lado, Dios te diseñó para que tengas una relación intensa con Dios. Dios te diseñó para que tengas una relación intensa con Dios. Hay gente que dice, ¿y a este qué le pasó? ¿Y a esta qué le pasó? Ahora que conoció a Cristo, ahora está como loco, no quiere ir a la iglesia todo el tiempo, quiere buscar al Señor, canta coritos, alaba a Dios, busca al Señor. ¿Saben por qué? Porque ahora descubrió la verdadera satisfacción, porque ahora descubrió que ese vacío que había en el corazón y que no lo llenaban los boliches, que no lo llenaba la música, que no lo llenaban los bienes materiales, ahora Dios lo ha podido llenar. Porque tiene nuevamente una relación intensa con el Señor. Pero también el pecado trajo otro problema, relaciones sentimentales rotas. Fíjense cómo afectó el pecado incluso al primer matrimonio, a la primera pareja. Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13 dice, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Habla el hombre, ¿no? Para eso fue bueno, tomó la delantera para hablar. Y entonces dice, el Señor, Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y entonces Eva, ¿qué hace? Traslada la culpa a otra persona, a otra parte y le dice, la serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. ¿Saben una cosa? Para muchos el Día de los Enamorados o el Día del Cariño, como lo hacen en otros países, es un día muy alegre porque seguramente tienen matrimonios lindos o han comenzado una linda relación, pero sin embargo, en estas fechas, para mucha gente es un día de angustia, porque muchas relaciones están rotas, porque muchas mujeres tienen el corazón lastimado, muchos varones están lastimados, porque muchos matrimonios se han roto, porque muchas parejas se han roto, porque mucha desilusión ha venido al corazón de muchos. ¿Saben? Aquí me parece interesante la actitud de Adán. Adán, la primera cosa que hizo no fue defender a su esposa, sino dice, esta cosa que me diste me hizo mal, ¿no? La trató como cualquier cosa. Y ¿saben? Así pasa cuando viene el pecado, arruina también tu matrimonio, arruina tu familia. Porque cuando hay pecado en un hogar, cuando hay pecado en una familia, el matrimonio comienza a experimentar una sensación de vacío. Comienza a experimentar guerras, comienza a experimentar malos tratos, comienza a experimentar un montón de cosas que quiebran la relación, que cierran el corazón de la mujer, que cierran el corazón del hombre. Por eso no hay nada mejor que tener a Cristo en el hogar, que tener a Cristo en el matrimonio. Si sos una pareja que recién estás empezando en el Señor, si te estás poniendo de novio y querés que tu matrimonio sea un matrimonio cristiano y que sea para el Señor, este es un buen momento para que tomes la decisión, para que Dios esté en esa relación, para que Dios esté en tu matrimonio. Y si Dios está en tu matrimonio, te transforma a vos como hombre, te transforma a vos como mujer, tu matrimonio va a ser un hogar realmente bendecido. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13, vimos allí que se empezaron a echar culpas. El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y bueno, nadie se hizo cargo del asunto. ¿Saben? Para poder beneficiarse del perdón de Dios, para poder obtener la salvación, la liberación y volver nuevamente a tener esa vida de satisfacción, lo primero que tengo que reconocer es que si sigo sin Dios, el final de mi vida va a ser fatal. Reconocer que mis caminos me llevan por mal camino, valga la redundancia, que la vida que estoy llevando va a llevarme a estar eternamente separado de Dios. Ahora, otra cosa que trajo el pecado fue justamente una guerra espiritual continua. Fíjense en Génesis 3, 14 al 15, dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales
tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí tenemos una figura muy interesante de lo que se llama el protoevangelio, es decir, una anticipación del evangelio. En este versículo es apasionante ver cómo Dios maldice a la serpiente y dice que habrá una continua guerra entre la luz y las tinieblas, una continua guerra entre la simiente, o sea, la descendencia de la serpiente, que es el propio Satanás y sus demonios, y también los descendientes de la mujer, que sería una descendencia bendecida, de la cual vendría Jesucristo, el Salvador. Ahora, presten atención por favor a esto. Esta guerra espiritual es la que experimentamos de manera permanente por causa del pecado. ¿Sabes una cosa? El ser humano comenzó a tener y a vivenciar una vida de guerra permanente, de conflicto continuo, por causa de la maldición que Dios dio en el Edén. Ahora, ciertamente hoy el hombre que no tiene a Cristo en su corazón vive en una vida de continuo conflicto. Un conflicto entre la luz y las tinieblas permanente. La humanidad está en ese conflicto permanente. Ahora, sin embargo, aquí Dios comienza a dar una luz de esperanza. Y Dios no nos suelta la mano, y no soltó la mano del ser humano. Comenzó un plan para rescatar al ser humano, un plan para darle una segunda oportunidad, un plan para volver a empezar. Y en este plan Dios dice, vendrá de la descendencia de la mujer un hombre que le golpeará en la cabeza. Es decir, golpear en la cabeza representa un golpe mortal. Aunque también el descendiente de la serpiente, Satanás, también le golpearía en el calcañar, en el pie. Es decir, lograría lastimarlo, pero no de muerte. Sin embargo, aquí nosotros comenzamos a ver un anuncio formal del Señor de que vendría un Salvador, alguien que vendría a rescatar al ser humano y le daría una alternativa mejor de vivir, un final alternativo mucho mejor si el hombre pudiera tomar esa decisión. Ahora, no solamente una guerra espiritual, fíjense en que el pecado trajo otro problema en el corazón de la mujer. El pecado trajo dolor al corazón de la mujer. Fíjense en lo que dice Génesis 3:16 como resultado del pecado. Luego Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Es decir, que por causa del pecado comenzó una fuerte hostilidad entre el hombre y la mujer. El corazón de la mujer que suele ser más apasionado, que suele ser más sensible, más inclinado hacia el amor, termina siendo herido, termina siendo lastimado. Y fíjense en que algo tremendo, porque comienza la hostilidad entre el hombre y la mujer, comienza lo que hoy conocemos el machismo y el feminismo, que son esos dos extremos que son malos, que no es el diseño de Dios, no es el diseño de Dios el machismo para el hombre, no es el verdadero hombre, tampoco es el feminismo el modelo de Dios para la mujer, porque Dios creó al hombre y la mujer como un complemento para ser felices, para complementarse, para ser amigos, para vivir y disfrutar la vida de la mejor manera. Sin embargo, es aquí como comienza el dolor en el corazón de la mujer. La mujer comienza a ser lastimada, comienza allí una guerra entre el hombre y la mujer. Pero también el pecado trae dolor al corazón del hombre. El hombre pierde su capacidad de liderar. Dios creó al hombre y fíjense que Adán tenía más responsabilidad que Eva en ese momento, porque el primero que fue creado fue él. Él tenía más conocimiento de Dios que Eva, que fue creada después. Él podría haber tomado una decisión, él podría haber guiado a su esposa a no cometer ese error. Y si ustedes notan allí, que cuando Eva tomó del fruto, ¿quién estaba al lado de ella? Estaba Adán. Él no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el corazón del hombre también es herido y es lastimado. Y fíjense lo que dice Génesis 3:17 al 19. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, de que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa.
Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Qué tremenda esta palabra, una tremenda palabra de maldición sobre el hombre. El hombre también fue perjudicado por causa de su pecado. Noten ustedes dos cosas interesantes. En primer lugar, él tenía más conocimiento de Dios y le hizo caso a Eva cuando tendría que haberle hecho caso a Dios. Tendría que haber tomado liderazgo y como un hombre varonil tomar una decisión de decir, en mi casa las cosas se van a hacer como Dios quiere, vamos a hacer las cosas bien. Él tendría que amorosamente haber hablado con su esposa y haberle dicho, mirá, es mejor que obedezcamos al Señor para que las cosas salgan bien. Sin embargo, como hombre, tomó una mala decisión. Pero noten ustedes que la maldición sobre el trabajo fue muy fuerte. Ahora el hombre tendría que trabajar arduamente para conquistar todo lo que necesita. Ya perdería ese trabajo placentero que tenía en el huerto, que tenían que trabajar también, pero era placentero. Imagínense trabajar todo el día en una fábrica donde Dios está con vos todo el día. ¡Qué bendición! Donde no hay conflicto con los compañeros de trabajo, donde no hay problemas no con un jefe o con una jefa, donde todo es lindo y donde todo es hermoso para trabajar. ¡Qué bendición! Sin embargo, ahora el trabajo sería arduo y difícil para el hombre también. Por causa del pecado, el ser humano entró en un conflicto permanente, en un conflicto de vida tremendo. Miren, en segundo lugar quiero decirles que para que haya un buen final, un final alternativo, el mejor o la mejor alternativa, no solamente debo reconocer que sin Dios mi final puede ser fatal, sino que también tengo que estar dispuesto justamente a buscar al Señor con todo mi corazón. Para que haya un final alternativo, necesito que alguien esté dispuesto a absorber el costo extra. No lo puedo pagar yo. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que asumir esa deuda. Alguien tiene que pagar en mi lugar. Y la realidad es que Dios tuvo que pagar un costo muy alto para poder resolver mi problema del pecado. El Señor tuvo que hacer un plan de rescate y pagar todo el costo para que vos y yo podamos ser salvos. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de una liberación total de nuestra vida. Hablamos de volver a tener una relación con Dios. Hablamos de volver a tener esa relación celestial con el Señor. De volver a tener esa satisfacción de vida y la esperanza de vivir eternamente. Ahora, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Saben, esta historia de amor que Dios ha escrito es una historia que nos muestra el gran amor de Dios. Ahora que estamos hablando acerca del Día de los Enamorados o el Día del Cariño, podríamos decir que hoy más que nunca podemos recordar el gran amor que Dios ha tenido por nosotros. En estos días felicitaba a un pastor amigo por su cumpleaños y él me dijo, ¿sabes una cosa? Si hay algo que yo quiero agradecer hoy. Hoy me levanté tempranito y me levanté agradeciendo por mi salvación. Porque Dios me ha bendecido con un montón de cosas, me decía este amigo. Me ha bendecido con trabajo, me ha bendecido con una hermosa familia, me ha bendecido con todo lo que le pedí a Él. Pero si hoy quiero agradecer a Dios por algo, es por la salvación, porque hoy siento la libertad de Cristo, hoy siento la paz de Dios, hoy siento lo que es estar en comunión con Dios, hoy siento lo que es vivir bien, a pesar de todos los problemas que me puedan rodear. Pero alguien tenía que hacer esto. Miren, y hablando acerca del amor, a veces como humanos, como hijos de Dios, también a veces queremos manipular al Señor con el amor, ¿no? Y quisiera que veas un videíto de cómo a veces los hijos utilizan el tema del amor para manipular a sus padres. Decirle que tenés al lado, es mejor amar a tus padres. Veamos por favor este pequeño video.
Un adolescente de 16, 17 años mirando a la mamá, ¿sabe que ya no la amo? La mamá le dijo, espere, siéntese. Y él se sentó. Y ella se sentó como preocupada. Y yo dije, ¿qué le dijo la mamá? No, preocupada. ¿Quién le dijo a usted que tenía que amarme? No. Usted tiene que respetarme. Yo a usted lo tengo que amar porque es mi hijo. Los papás aman los hijos y los hijos respetan. Ya si me quiere amar o no, eso es una cuestión de su corazón. Pero por el momento el negocio es este. Yo a usted lo amo porque es mi hijo. Y como lo amo y porque lo amo, es que debo enseñarle que no puede ir a esa fiesta porque se comportó muy mal y su comportamiento de actitud no está siendo buena y no lo puedo premiar así. Así que esa es mi forma de decirle, hey, yo a usted lo amo muchísimo. Y que usted no me ame, no se preocupe. Usted solo respeta. El negocio es ese. Yo lo amo y usted me respeta. Ese día, dice el maestro Josandro, entendí lo que era el rol de ser un papá y ser un hijo. No pude manipular a mi mamá con no la amo. Hoy en día, como es común, normal, que los papás le mendiguen amor a sus hijos. Dígame que me ama, usted sí me ama, hasta dónde me ama, hasta aquí me ama, hasta el cielo, hasta las nubes, a dónde me ama, que mi hijo me ame, que mi hijo me ame. Y parecen mendigos de amor a sus hijos. Y los hijos, cuando ven ese quiebre, esa grieta emocional en un adulto, por ahí se filtran y dicen, ya encontré cómo manipular a esta señora. Pues si me ama, déjeme ir a la fiesta. Pues si me ama, y basados en ese supuesto amor, es que tenemos tantas niñas en embarazo, tantos jóvenes en las drogas, tantas situaciones complejas. Las madres dicen, yo no entiendo por qué él me paga así, si yo lo amo tanto. Sí, ame sus hijos, pero no les mendiga amor. Ellos nos respetan y nosotros los amamos. Así es el negocio, socio. Pues así es el negocio, ¿eh? Los padres aman a sus hijos, pero los hijos los respetan. ¿Y saben por qué? Porque a veces como hijos queremos manipular a Dios y decir, bueno, Dios, si vos me amás realmente, tenés que hacer esto, aquello, lo otro por mí. Y Dios te dice, yo te amo y te doy un rescate por vos y te doy a mi propio hijo para que vos puedas tener la salvación. Pero también soy justicia. Por eso dice la Biblia, lo que hemos leído recién, que la paga del pecado es muerte, porque Dios no puede tolerar el pecado. A veces cuando vemos en las noticias que un juez dejó libre a un asesino, dejó libre a un violador, cómo nos ponemos de mal, ¿no? Y como decimos, no hay justicia o qué mala es nuestra justicia. Pues bien, Dios es un Dios justo. Es un Dios que castiga el pecado y el costo del pecado es la muerte. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles o pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esto se trata el gran amor de Dios. Él te pide solamente tu fe. Él pide tu arrepentimiento, Él pide tu confesión. Fíjense en lo que Él le dice a Adán. El Señor sabía lo que estaba pasando, pero Él quería una confesión de parte de Él. Él quería que Él reconociera que había cometido un error y que había entrado en una alternativa que lo iba a llevar a una vida mucho peor. Y cuando nosotros tenemos esa confesión delante del Señor, el gran amor de Dios se manifiesta sobre mi vida y sobre tu vida también. Ahora, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 24-25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados. Saben, nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Cuando vos llegaste a la iglesia en algún momento o conociste a un cristiano y este cristiano te hablaba del Señor y te hablaba del amor de Dios y te habló tal vez de que había una vida mejor, cuando uno está muerto espiritualmente por causa de tu pecado, por causa de la rebelión ante Dios, no podés sentir ese amor. Pero cuando pensamos en el amor de Dios, Dios no nos dejó a la deriva.
Dios no nos dejó en un mundo que nos absorba y que nos mate definitivamente. Todo lo contrario. El Señor planeó el rescate y esa simiente o esa semilla o esa descendencia de la mujer llegó al tiempo de Cristo, Jesús, quien golpeó en la cruz, lo golpeó de muerte en la cabeza a la serpiente, es decir, venció a la muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos volver a tener la vida eterna, para que nosotros hoy podamos vivir. ¿Sabes una cosa? Que como cristianos, si hay algo que podemos agradecer de nuestra salvación, que hoy tenemos la seguridad de que viviremos para siempre. Que hoy tenemos la seguridad de que aunque nos toque morir y si tuviéramos que partir de este mundo, hoy podríamos decir, Señor, para mí es ganancia estar aquí en la tierra, pero también es ganancia si me voy con vos. De las dos maneras saldré ganando, porque de las dos maneras yo ya tengo hoy vida eterna. Si vos sos un hijo de Dios, si vos confesaste tu pecado a Dios, si vos hoy decís al Señor, Señor, he vivido mal, he tomado la alternativa peor, pero hoy quiero tomar la alternativa que vos me das para que mi final sea el mejor, sea la mejor alternativa. Entonces, tu mejor alternativa es acercarte a Cristo, es aceptar la salvación de Cristo. Segunda de Pedro decía en capítulo 2, versículo 24-25, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo se hizo pecado, Él mismo se cargó de todos nuestros pecados. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 13, 14. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y los eliminó clavándolas en la cruz. Nosotros podemos ser salvos de la perdición eterna, de una eterna separación de Dios, de una eterna oscuridad, de un eterno conflicto espiritual, si aceptamos la cruz de Cristo, si aceptamos a Jesús en nuestra vida. ¿Saben? Él tomó esa acta, había un acta en nuestra contra. ¿Y saben qué es esa acta? Esa acta son todos los pecados de nuestra vida. Y Cristo, cuando vos creíste en Él y dijiste, Señor, yo te confieso mi pecado, Señor, yo me arrepiento hoy y quiero vivir una vida nueva. En ese momento Cristo toma el acta en tu contra, el acta que estaba escrita con tus pecados y la clava en la cruz, y en esa cruz está clavada, y esa acta de decretos que te eran contrarias, ahora está en la cruz de Cristo, y Señor no la toma nunca más en cuenta, sino que ahora te da la salvación, sino que ahora te da el perdón eterno, sino que ahora te da la capacidad de vivir para siempre, ahora te da la capacidad para vivir la vida eterna. Alguien tenía que pagar por los platos rotos. Y el que pagó los platos rotos fue el Señor. Él fue el que pagó en la cruz justamente esa alternativa mejor de vida. Ahora, Cristo paga los platos rotos de mi vida cuando yo elijo la alternativa correcta. Y te quiero hacer una pregunta en este hermoso día. ¿Estás decidido a tomar el camino de la luz o el camino de la oscuridad? ¿Estás decidido a escoger el mejor final para tu vida? Porque, en tercer lugar, quisiera decirte que para que haya un final alternativo mejor para tu vida, necesitas escoger el final correcto. Así como una película en tu vida puede tener varios finales. Dios no te dejó a la deriva. Dios no te deja perdido en la oscuridad. Dios te da la posibilidad que puedas tener una alternativa mejor. Y esa alternativa mejor es Jesucristo. Esa alternativa mejor es tener a Cristo, confiar en Él para que tu acta de decretos que estaba en tu contra pueda ser clavada en la cruz. Y en ese momento tus pecados sean borrados para siempre. Tu pasado malo sea quitado y vuelvas a tener nuevamente una relación personal con el Señor. Vuelvas a tener el aire fresco que había en el huerto del Edén. Vuelvas a tener el gozo y la bendición del cielo, del paraíso en tu vida hoy, en medio de todos los problemas, en medio de todo el dolor, en medio de un mundo tan complejo y tan difícil y tan duro y de tanta maldición. Podemos vivir la bendición de Dios en nuestro corazón. Podemos vivir el paraíso hoy en nuestra vida. Escoger el final correcto justamente
nos va a llevar a que esa alternativa de la vida eterna pueda estar también para nosotros disponible. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que termina eligiendo justamente la alternativa peor? ¿Por qué hay gente que elige justamente una eternidad sin Dios o lo que llamamos el infierno? Lo que llamamos también la oscuridad eterna o la muerte eterna. Saben, aquí lo tenemos en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, y ahí vemos el plan de Dios justamente para darnos una mejor alternativa. ¿Por qué hay tanta gente que se va de este mundo en una plena oscuridad? ¿Por qué tanta gente toma la decisión de vivir para siempre sin Dios? Ahora, fíjense en ustedes lo que dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el versículo 17 nos revela algo más. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Todo lo contrario, Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para salvar al mundo. Y fíjense lo que sigue diciendo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Todo lo contrario, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la causa de la condenación. Presten atención, cuando hablamos de condenación hablamos de una eterna separación de Dios, una eterna oscuridad lejos de Dios, sin ninguna posibilidad de retorno. Ahora, presten atención a esto, y dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dios no manda, querido hermano, a nadie a una oscuridad eterna. Dios es justo, pero aún en su gracia, en su misericordia, Él nos da una alternativa mejor. Él nos da la posibilidad de que podamos elegir correctamente, tener justamente un final de nuestra vida mucho mejor. Y esa alternativa es Cristo. Esa alternativa es vivir hoy el paraíso en nuestra vida. Es hoy vivir el gozo del Señor en nuestra vida. Mirá, como cristianos muchas veces nos damos cuenta que aún siendo salvos, aún teniendo hoy la vida eterna, cuando pecamos deliberadamente y cuando vivimos una vida descontrolada sin Dios, volvemos a sentir de alguna manera esa oscuridad en nuestra vida. Te das cuenta que tu debilidad te vence, te das cuenta que tus vicios te vencen, te das cuenta que las cosas empiezan a ir mal, de mal en peor. Porque siempre el pecado trae oscuridad, siempre el pecado te oscurece tu vida, siempre el pecado te aleja del paraíso, te aleja de lo bueno, te aleja de la luz, te aleja de aquello que te bendice. Por eso tenemos que escoger el final correcto. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero ese final alternativo para mi vida, el que vos me ofreces, que es la cruz de Cristo. Mi querido amigo, en primer lugar, para poder tener esa relación nueva con Dios, para poder tener esa alternativa mejor para tu vida, ahora en la tierra y aún luego de la muerte, hay que reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que mi destino sin Dios es fatal. Hay que reconocer que necesito a Dios. ¿Saben? Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se arrepiente, eso atrae la gracia de Dios. Decilo junto conmigo, cuando hay arrepentimiento en mi vida, eso atrae la gracia de Dios. ¿Saben? El arrepentimiento es como un imán poderoso. Cada vez que yo confieso mis pecados a Dios, cada vez que reconozco que no estoy bien y me pongo de acuerdo con Dios y le digo, Señor, estoy de acuerdo con vos, lo que estoy haciendo está mal. Y ahí viene el arrepentimiento, y ese arrepentimiento atrae la gracia de Dios. Ese arrepentimiento trae el perdón de Dios. Ese arrepentimiento trae la liberación de tu vida. Hablaba con los jóvenes el día viernes de la necesidad de entender que a veces vivimos atados a nuestras debilidades y decimos, yo
no quiero servir a Dios, yo no quiero hacer esto o aquello. ¿Para qué lo voy a hacer si no me puedo liberar de esta debilidad? Si no me puedo liberar de esto, ¿sabes? Cuanto más te concentres en tu debilidad, cuanto más te concentres en tus defectos, cuanto más te concentres en tus pecados, eso crecerá. Pero cuanto más te afiances en la gracia de Dios, cuanto más creas en Él, cuanto más reconozcas tu necesidad de Dios, más va a crecer la gracia de Dios en tu vida, más van a disminuir tus debilidades, más vas a ser transformado, más va a venir el poder de Dios sobre tu vida y tu vida realmente va a crecer. Y vas a sentir que tus debilidades no son un problema para crecer. Vas a sentir que tus debilidades no son una dificultad para avanzar y para conquistar grandes cosas en tu vida, sino que aún en tu debilidad, Cristo te va a hacer fuerte. Cristo te va a transformar. Yo quisiera invitarte a cerrar tus ojos y que le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero tomar la alternativa que me da Cristo. Yo quiero tomar, Señor, el mejor final para mi vida. Querido, el Señor te propone un mejor final para tu vida. Tu vida física va a terminar en algún momento, pero Dios te ofrece continuar luego de la vida física una maravillosa e increíble vida eterna. Él quiere que hoy empieces a vivir nuevamente el paraíso en tu corazón, que vuelvas a disfrutar las bendiciones del huerto del Edén en tu vida. Y a través de Cristo eso es posible. Y a través de Jesús eso es posible. Si nunca escuchaste acerca de Cristo, si siempre tuviste una relación con Dios así, tal vez por encima, tal vez sea el buen momento para que le digas: Señor, reconozco que el camino que he elegido tiene un final fatal, tiene un camino de muerte, pero hoy, Señor, me arrepiento. Hoy me arrepiento. Yo te invito ahora a orar conmigo y le digas al Señor: Señor, perdóname. Señor, creo, Señor, que he tomado la peor decisión de mi vida, de haber vivido lejos de vos. Señor, me arrepiento y te pido perdón. Señor, y hoy creo, Señor, que Jesucristo es esa simiente de la mujer que hoy, Señor, ha ofrecido una mejor alternativa para mi vida, y es la cruz de Jesús. Que esa muerte que Él tuvo que sufrir en la cruz es el resultado, Señor, de mi pecado. Señor, que Él cargó siendo inocente, siendo limpio. Él, Señor, cargó sobre sí mismo la culpa de mi pecado. Señor Jesús, hoy recibo tu perdón. Recibo, Señor, ahora la paz para mi corazón. Señor, te pido que restaures mi vida, que me perdones. Límpiame, Dios. Creo que la sangre de Cristo me purifica y me hace libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy tenés el tiempo para decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como el hijo pródigo. Quiero volver a vos, Señor. Quiero volver a tener un final distinto, Señor, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, quiero volver a ser un hijo pródigo. Que vuelva, Señor, a tu presencia. Aleluya, Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu perdón. Y quiero terminar estas palabras diciéndote: ¿cuál va a ser tu final? ¿Estarás en la casa del Padre o estarás en una oscuridad para siempre? Jesús te ofrece una mejor alternativa para tu vida, y esa alternativa es Jesús. Acércate a Él y Él va a tener una vida verdaderamente buena, verdaderamente bendecida en tu corazón. Quiero invitarte a vos como creyente ahora, como hijo de Dios, a que vos como hijo del Padre le digas: Señor, yo te agradezco por la salvación en mi vida. Te agradezco por la gran salvación en mi corazón, Padre. Que tu bendición hoy esté en mi corazón. Dios, decirle, querido, al Señor ahora: Señor, gracias. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón en mi vida. Gracias, Señor, por hacerme libre. Gracias, Jesús, porque hoy puedo disfrutar las bendiciones del paraíso. Puedo disfrutar las bendiciones del huerto del Edén. Señor, porque Cristo me abrió nuevamente el camino. Porque Jesús me abrió el camino para las bendiciones
bendiciones del cielo, porque hoy tengo acceso a la presencia de Dios, porque hoy tengo acceso, Señor, a tu trono de gracia, y por tu gracia, Señor, he recibido esta gran salvación, esta liberación total de mi vida, Señor. Las cadenas se han roto, Señor. Tu bendición es continua en mi vida y nada ni nadie me podrá parar, Señor, porque vos vas delante de mí. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu amor. Mi querido amigo, te quiero bendecir y te quiero agradecer porque estás con nosotros y que sigas esta serie a lo largo de este año, de este mes, porque vamos a seguir creciendo y aprendiendo acerca de este final alternativo. Vamos a seguir aprendiendo mucho más acerca de la vida después de la muerte y vamos a aprender cómo Cristo siempre tiene un plan mejor para nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor ponga las mejores cosas sobre tu corazón. Nos vemos el próximo domingo para seguir compartiendo la palabra de Dios juntos. Gloria a Existen 1000 historias de cómo eres tú, pero tu voz de amor me llamó. En la oscuridad tú me dices que te complazco y que no me dejarás. Eres un buen padre, así eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Muchos están buscando respuestas en todo lugar, pero sé que la respuesta solo tú nos las puedes dar. Sabes nuestra necesidad antes de nuestra oración. Eres un buen padre, así eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Porque perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad en mí. Porque perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad en mí. Tu amor es innegable que me deja sin hablar, paz inexplicable que no puedo describir, y me llamas a lo profundo y me llamas a lo profundo y me llamas a lo profundo de tu gran amor. Eres un buen padre, así eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy
eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo.